crecí en un lar bastante desestructurado, con un padre abusivo, al que yo solo pude liberarme de sus abusos a los 7 años. A los 11 denunció a mi padre. A los 13 años, volviendo de la escuela, dispara a un desconocido a pedirme información, ofrecer un trabajo de modelo, y terminé siendo secuestrada y se me cometió con mucha violencia. ¿Dónde está Dios? Porque si Él existe, ¿por qué ha pasado cosas así? Mi padre cumplió muchos años en la cárcel y cuando sale de la cárcel, después de unos cuantos años, dice que quiere mi perdón. A los 19 me caso en los Testigos de Jehová con ese hombre. Después de casarme no puedo consumar mi casamiento porque no tenía idea de cómo mis traumas iban a reflejar. Termino expulsada de la congregación. Hola familia, ¿cómo están? Un abracito muy grande, bienvenidos, bienvenidos a este espacio. Le estaba diciendo a nuestra invitada, una invitada muy especial, que se sintiera como en casa porque todos los que pertenecen a Regálame tu Historia son un amor, son un solo, no vayan a hacer quedar mal. Por eso es que antes de que nuestra invitada Sandra nos regale ese testimonio tan hermoso, yo les voy a pedir a ustedes primero que compartan este regalo tan hermoso que está llegando a sus vidas. Que el Señor haga obras grandísimas en tu corazón que lo vas a escuchar. Que te suscribas al apostolado y que le dejes unos mensajes bien hermosos a Sandra, porque ella se va a sentir muy amada a través de esos mensajes. Y si tú quieres y sientes en tu corazón que el Señor te está llamando a darle gloria a través de tu testimonio, pues nos escribes al correo electrónico regalametuhistoria@gmail.com. Todo lo dijo mi esposa. No, tú puedes decir muchas otras cosas. Bueno, qué alegría otra vez este espacio nos llena de felicidad porque siempre les digo yo que aquí primero se da gloria a Dios, segundo te puede llenar de esperanza de tantos testimonios que el Señor regala y cuando tú te pones atento al mensaje de Dios, pues algo te va a decir al corazón. Y qué bueno que lo puedas compartir, como le dijo mi esposa, con alguien más, porque es que si te vas lleno tú, qué bueno que otro también lo hiciera. Que otro también fuera con el corazoncito lleno o lleno de esperanzas o de es posible o de aquí una lucecita a través del mensaje que nos puedan dejar aquí cada uno de las personas que se donan, como en este momento nuestra invitada que nos quiere regalar esa hermosa historia. Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Feliz de estar aquí con mi granito de arena aportando como podamos con nuestro testimonio, con nuestra vida, con nuestra fe, que todo sea siempre para la gloria del Señor. Ay, qué belleza. Bueno, yo les cuento que Sandra cuando la contacté, porque yo la conocí porque dio su testimonio en la Virgen de Satanudos, Cancún. en Cancún, el sí de ella fue inmediato. Entonces, eso muestra esa sed que tiene de contemplar al Señor a través de su historia. Sandra, siéntete como en casa, como te dije, te vamos a acompañar todo el testimonio, pero vamos a dejar que sea el Señor el que obre a través de ti, ¿te parece? Claro, pues sí. Empiezo entonces. Claro, por donde quieras. Bueno, mi historia empieza cuando en 1991 vine al mundo y crecí en un lar bastante desestructurado, con un padre al que yo solo pude liberarme de sus a los 7 años, cuando en la escuela enseñaron lo que era una madre que no tenía las herramientas suficientes para lidiar con toda la situación. A ella yo solo le conté a los 11 que aquello había sucedido. A los 11 denunció a mi padre. A los 13 años, volviendo de la escuela, después de 2 años de haber denunciado a mi padre y cortado cualquier contacto con él, para un desconocido a pedirme información, ofrecer un trabajo de modelo. Yo era modelito a esa época, estaba súper ilusionada con la carrera de modelo, que era una manera mía también de salir adelante y superar el tema con mi propio padre. Y bueno, ingenuamente le fui a dar información y terminé siendo secuestrada y se me cometió una con mucha violencia en ese día. Y bueno, eso es la parte triste de mi historia. Y cuando pasan cosas así, siempre uno se pregunta dónde está Dios. Es inevitable, ¿no? Cuando observamos, yo creo que independiente de quién pasa o no por experiencias pesadas en la vida,
siempre te preguntas, y en el mar de religiones y de información que hay en el mundo, ¿dónde está Dios? Porque si Él existe, ¿por qué ha pasado cosas así? ¿O por qué pasan cosas así? Porque mi historia también, o sea, no es diferente de la de tantas y tantas niñas en el mundo, en todos nuestros países, sobre todo los países latinos, con tantos niños vulnerables. Es algo infelizmente muy común. Y ahí es donde empieza mi historia de buscarlo, ¿no? Primero, llegó un momento que lo negué, creí que no existía. Y me acuerdo que cuando denuncio el violador, por ejemplo, yo tuve que dar todas las informaciones de todo lo que había en el auto, de cómo él era, hice el retrato hablado, con eso lo agarraron después, 4 meses después. Y entre las cosas que describí, había una virgen adentro del auto, justo enfrente mío. Y yo en ese momento pedí sobrevivir. Y yo no era católica. Bueno, mi padre es católico, así, no practicante. Obviamente mi padre era abusador. Entonces yo tenía todo como para no ser. Lo último que pensé algún día era convertirme al catolicismo. Pero cuando estaba ahí en ese auto, en ese momento de desespero, con un cuchillo en el cuello, literalmente, y un hombre encima mío, amenazando que me iba a matar porque ya había matado a otras 2 chicas, había tirado en ese mismo lugar. Era como una selva, me llevó a un lugar que no tenía nada. Y y yo en ese momento dije, bueno, ya está, quiero salir viva, por lo menos. O sea, no voy a poder impedir que me cometa una violencia, pero por lo menos quiero sobrevivir. O sea, yo tenía solo 13 años, ¿no? Entonces ahí es cuando miro esa imagen y digo, por favor, ayúdame a sobrevivir. Y cuando doy mi testimonio después en la delegación para que tengan todas las informaciones y puedan atrapar el individuo, entre las cosas que digo es que había esa virgen en el auto. Y en un momento pregunté al hombre si él no creía en Dios, porque estaba haciendo algo así, y él simplemente dice, soy católico. Entonces eso también es muy pesado porque, volvamos, yo tenía todo para no serlo. El diablo es como una serpiente, es la serpiente del paraíso, se mete en los lugares eh, más buenos, digamos, para también poder obrar mal. Bueno, en ese momento de mi vida yo tuve que volver muchas veces a la delegación. En una de esas veces, hablando con uno de los policías, le dije, mira, yo creo que Dios no existe, porque él me decía, no, la vida va a seguir para adelante, Dios existe, eres una buena niña, vas a ver que todo va a salir bien. Yo dije, ¿qué Dios? Mira lo que me ha pasado. Y me dice, ¿cómo vas a decir que no crees en Dios? Si nos has dicho que había una virgen en el auto y que pediste sobrevivir. Y yo dije, pero me violaron. Y dijo, pero sobreviviste y eso fue lo que le pediste. Entonces, eso me quedó grabado. Pasan los años, yo a los 15 años pensé en suicidio porque es casi un 50% de las víctimas de violación, los sobrevivientes, piensan en suicidio en algún momento de su vida. Es más común entre los sobrevivientes que entre personas que no han pasado por esa experiencia. Y en esa crisis existencial, a mis 15 años, empecé a escribir una carta despidiéndome y pedí perdón a mi hermana, a mi madre, a las personas que yo quería por estar tomando la decisión de quitarme la vida y en un momento me vi pidiendo perdón a Dios. Entonces cuando me veo pidiendo perdón a Dios, paro todo y digo, pero para, ¿Dios existe? Entonces dejo la carta de un lado, me pongo de rodillas y hago la oración más desesperada de mi vida, diciendo que si Dios existe, que Él me buscara, que Él me mostrara dónde estaba, que Él si posible me enviara una madre, porque yo también tenía, mi madre no tenía las herramientas, tenía muchos conflictos con ella, entonces también no tenía un ambiente donde yo pudiera siquiera tener paz como para recuperarme de todo aquello y eso era lo que más me dolía en ese momento, ¿no? Para poder tener fuerzas y seguir adelante. Y entonces cuando escribo esa carta, como que le doy un plazo a Dios, la guardo en el ropero y espero. En la misma semana se acercan 2 testigos de Jehová. Bueno, yo siempre digo que estamos aquí para conocer y amar a Dios y el camino de conocer y amar a Dios no siempre es lineal. Yo podría haber venido de una familia súper amorosa, católica, que me hubiera enseñado los valores, pero en vez de eso tuve un padre abusador, una madre que también tenía sus adicciones y sus cuestiones, una abuela que era protestante, crecí yendo a la iglesia protestante con mi abuela. Yo no tuve una buena formación y ahí en ese momento de desesperación yo tampoco tenía fuerzas para ir hasta una iglesia o discernir cuál sería la correcta o dónde puede estar la verdad. Pero la bondad de esas señoras en venir a mi casa y ofrecerme la Biblia, empecemos por ahí, ¿no? Conocer lo que es la palabra de Dios. Eso fue lo que me cambió en ese momento porque yo pensé, bueno, yo pedí conocerlo y me están acercando una Biblia, entonces
por aquí es. Y ahí empecé a estudiar la Biblia con los testigos de Jehová. Yo a los 15 años nunca había dado un beso a ningún chico, entonces ya era una chica, digamos, casta, pero por una cuestión de que yo no conseguía relacionarme por todos mis traumas y eso era muy tímida, me costaba sentirme atraído por alguien cuando me sentía como que no. Entonces yo ya tenía esa tendencia al conservadurismo, digamos, ¿no? Y cuando empiezo a estudiar la Biblia con los testigos, todo eso queda mucho más claro, los principios, los valores, la base de lo que es el cristianismo lo tienen bastante fuerte. Y me abrazo a eso, también son personas que pasan a abrazarme en su comunidad, lo que fue muy sano. La señora que me daba estudiar Biblia se convirtió como una verdadera madre para mí. De hecho, la escuela, cuando yo tenía 17 años, demanda a mi madre la denuncia por malos tratos y esa señora que me daba estudio de la Biblia me recogió en su casa para que no me enviaran a un lar de menores donde podría pasarme cosas peores porque ahí están los niños que sacan drogadictos de la calle, etcétera. Entonces, todo eso fueron herramientas que de alguna manera el Señor usó lo que tenía dispuesto para rescatarme del abismo, literal, de la mayor oscuridad. Pasan los años, yo predicaba de casa en casa, enseñaba la Biblia a las personas, llegué a tener 10 estudiantes de la Biblia, 10 familias a las que yo enseñaba la Biblia al mismo tiempo, y siempre fui muy dedicada a las cosas que yo consideraba, ¿no?, del Señor. Dediqué mi adolescencia a eso. A los 18 años doy mi primer beso en un chico de mi congregación, que me llevaba 13 años, y a los 19 me caso en los Testigos de Jehová con ese hombre. Pero después de casarme no puedo consumar mi casamiento porque no tenía idea de cómo mis traumas iban a reflejar y después que me caso resulta que era una persona bastante insensible, no tenía como el tacto, percibí que no teníamos conexión y ya era tarde y yo tenía toda esa responsabilidad del voto en la iglesia de los testigos. Bueno, ahí viene la primera crisis de mi vida adulta, digamos, ¿no? Y me doy cuenta que realmente no consigo. Trato de hablar con los ancianos y decir, mira, la Biblia es muy clara, hay que ser una sola carne. Y ahí yo estudié, googleé, ya existía Google aquella época. Dije, en la Iglesia Católica, un caso como el mío se hubiera declarado nulo, porque no tenía como saber que eso iba a suceder después del casamiento. Y ellos no aceptaron de ninguna manera, dijeron, no, tu cuerpo es de tu marido, el de tu marido es tuyo, o sea, entonces, ¿qué? ¿Me va a violar? O sea, no hay forma de que eso se pueda resolver. Yo estuve 2 años, o sea, antes de llegar a hablar con ellos y tener todo ese estudio que hice de lo que dice la Biblia, de lo que diría la Iglesia Católica, etcétera, yo lo intenté, fui a médicos, hice todo lo que podía y realmente había también un problema en mi propia relación con el que imposibilitaba. Como no tuvieron caridad, yo dije, bueno, perdón Dios, tengo 19 años, he cometido el peor error de mi vida, pero no tengo cómo seguir esto. Sé que si me amas de alguna manera me vas a perdonar porque realmente he intentado de todo y no hay forma. Y lo que yo leo en su palabra es que eso también está mal. Bueno, al final deseo por el divorcio a los 21 y cuando me divorcio ya empiezo a apartarme porque ellos te ponen como correcciones, te van corrigiendo públicamente de como que hiciste algo que no deberías. Bueno, sigo yendo, pero ya no con la misma intensidad y empiezo a apartarme gradativamente. Después tuve otro novio con el que tampoco que directamente no me casé. Estuve 2 años y 7 meses con un chico que también estaba como que expulsado, porque los testigos te expulsan directamente, tienen un sistema de expulsión. Y yo terminé expulsada también de la congregación por involucrarme con este chico. En fin, al final de todo me aparto y me dedico a trabajar y dije, bueno, lo primero que quise fue tener una familia, quise hacer lo que Dios manda, me fue mal. Dediqué mi adolescencia a predicar la Biblia, a ir de casa en casa, hacer todo y termino expulsada de la congregación. ¿Qué me resta? No he estudiado porque perdí tiempo entre casarme, dedicarme a esas cosas. Los testigos también eran en contra de que se hiciera universidad en parte por el tema de ser progresista y todo, y aparte que ellos estaban en contra, que me trataron de convencer de no hacerla, también yo no tenía respaldo familiar, entonces directamente no había estudiado. Y dije, ¿ahora qué hago en mi vida? Entonces, cuando decido tomar el divorcio, también, y después, ¿no? Como consecuencia, empiezo a trabajar y a juntar dinero para abrir mi primera empresa.
y ahí es donde armo mi agencia de modelos, fue mi primer negocio, a los 21 años. Y con todo me aparto completamente de la congregación, me dedico 100% a mi carrera profesional. Dije, bueno, voy a ser una businesswoman, ya que no pude ser esposa, no pude ser mamá, no pude ser nada de eso, voy a ser una mujer de negocios. Y me fue yendo bien. Empecé trabajando para juntar el dinero de mi empresa, me fui a los pasillos de un supermercado a trabajar como promotora de ventas, juntaba integralmente mi sueldo hasta poder armar mi primera oficina. Ni bien mi oficina estaba lista, fui muy bendecida, ya habían clientes a la puerta porque el lugar donde yo crecí, que es el sur de Brasil, en Santa Catarina, es un lugar muy próspero, siempre fue gobernado por personas pro mercado, entonces tiene muchas industrias, industrias textiles, y había una necesidad de demanda de modelos, muchas constructoras, mucha publicidad, y entonces yo ni bien abrí la agencia, me fue muy bien, y ahí es donde me fui desarrollando, digamos, como mujer, empoderándome, teniendo más seguridad, autoestima, etcétera. Pero por adentro yo seguía rota, porque yo seguía sin poder superar lo que me había pasado en mi casamiento, tampoco con el segundo chico que estuve pude tener relaciones. Al final terminé siendo expulsada de una congregación sin que siquiera haya podido superarme personalmente como mujer. Pero yo tapaba todo eso y por afuera era una modelo sexy, hacía fotos en bikini, hacía fotos en lancería y con eso de alguna manera como que vestía un personaje que en mi vida real no existía, ¿no? Y bueno, estuve en ese camino por mucho tiempo, pero a la vez también sentía que no era mi lugar. O sea, yo era invitada a fiestas, a boliches, siempre una alfombra roja, porque como era dueña de una agencia de modelos, todos querían tener ahí por el estatus y la belleza, la juventud, etcétera. Imagínate, 22, 23, 24, 25 años. Bueno, la primera vez que pisé a algún boliche fue con 25 años, ya mi empresa tenía 4 años, entonces todo eso ese glamour, ese estatus, ese mundo literalmente, a mí igual me parecía muy ajeno, es como si hubieran dos mundos, había un mundo exterior y había un mundo interior, porque interiormente yo todavía era aquella niña conservadora que predicaba la Biblia de casa en casa y que desaprobaba prácticamente todo lo que veía en el ambiente. Entonces vivía esa dicotomía y decía, pero ¿para dónde voy a volver? Intenté volver a los testigos, les escribí una carta diciendo, por favor, tómenme de vuelta, porque yo estoy en el mundo, fui, hablé con los ancianos y no me siento parte del mundo. Y ellos dijeron, ¿ya resolviste tu problema en términos sexuales y todo? Y dije, no. Bueno, entonces no. Como que primero resuélvete en el mundo y después entras y porque tienen esa regla de castidad que no puedes como, que es lo correcto, ¿no? Tener nada antes del casamiento, pero a la vez en mi condición era algo que era complicado. Bueno, sigo trabajando, sigo emprendiendo y llega un momento en que empiezo a entrar en los temas que llamo de batalla cultural. Fue un camino muy natural, la vida simplemente me fue dejando, me fue llevando. Nunca dejé de tener una relación personal con Dios y eso es un punto que yo siempre aferro porque en mi vida, en todos los momentos, independiente de cuando no tenía religión, me puse de rodillas, pedí por Dios. Todos los momentos difíciles de mi vida recurrí a Él. Y aun cuando yo no estaba dentro de ninguna congregación, seguía haciendo oraciones, seguía citando textos bíblicos, seguía dejándome guiar por lo que yo conocía y entendía de la palabra de Dios. Entonces, en todo ese camino, emprendiendo, entendiendo cada día más de los temas de política, etcétera, empecé a expresarme en redes sociales, empecé a hacerme viral con temas políticos. De los temas políticos me fui a los temas de batalla cultural, de todo lo que se está perdiendo en el occidente, los valores, y ahí mi lado conservador volvió a aflorar fuertemente. Y a todo eso, yo tenía 31 años cuando empecé en esos temas y a los 31 años fue cuando conocí a mi último novio, que era un hombre muy bueno y a la vez que lo conocí a él, también a los 31 años fue cuando mi padre o sea, mi padre cumplió muchos años en la cárcel y cuando sale de la cárcel, después de unos cuantos años, dice que quiere mi perdón y yo me siento a tomar un café con él y lo perdono, pero obviamente le digo, no, no, no vamos a tener una relación de padre-hija, no quiero verte más después de esto, pero el día que te mueras, yo quiero liberar tu alma y liberar la mía. Entonces le concedí ese perdón. Y
Entonces a los 31 años yo acepto perdonar a mi padre. La vida es así, la vida son miles de cosas sucediendo a la vez, ¿no? Y estoy tratando de ser objetiva, pero me cuesta porque eso es la vida. Y cuando lo perdono, algo también cambia dentro mío, obvio. Esa mujer empoderada, emprendedora, que abrió mano de familia, de todo, porque por los traumas de la vida no los pude concretizar y puse toda mi relación, toda mi realización en los negocios. Esa mujer, que en realidad era también esa niña herida, en el momento que libero la alma de mi padre y la mía, también es como que me abro un poco más me desarmo un poco a la posibilidad de quizás desarrollar algo con alguien, ¿no? Todo termina estando muy relacionado. Entonces en ese momento conozco a este hombre que terminó siendo muy bueno conmigo, porque yo cuando lo conocí, ya le dije, mira, ya lo he intentado, no consigo tener relaciones con nadie, estoy haciendo un tratamiento, tuve que hacer un tratamiento físico que me costaba carísimo, pero ya te aviso qué es eso, y él me dijo, no te preocupes, eso no es culpa tuya, y sí de los animales que te hicieron ese daño, yo te voy a acompañar, paso a acompañarme al tratamiento, pagó después el tratamiento, dijo, se cuenta, ahora es mía. Entonces empezó a ser hombre y yo me permití cuidar. Entonces en el momento que tengo esa relación con él, pasamos a vivir juntos y finalmente supero mi trauma que traía desde la adolescencia, ¿no? Que por la violación, sobre todo por la violencia, termino superando con él. Cuando supero, también era el momento en que, aparte de empresaria, yo ya estaba súper involucrada con los temas de política y ya había entrado en lo que es la batalla cultural, que es esa lucha por recuperar esos valores que se han perdido, el sentido común, luchar contra el progresismo, etc. Entonces, ese millón de cosas sucediendo en mi vida y empiezo a decirle, bueno, cuando llego a mi proceso de sanación como mujer, yo digo, quiero ser madre. Y ahí él no quería tener más hijos porque ya tenía 2 hijos. Entonces ahí es el momento donde acaba el amor, ¿no? Porque amar también es ceder y es algo muy importante para la vida de una mujer, una realización de un hijo. Es así cuando a los 33 años rompo con él. Y cuando termino con él, dije, bueno, tenía que salir de la casa, ¿no? Porque vivíamos juntos. Entonces puse todas mis cosas en un depósito y dije, voy a viajar, voy a expandirme y después decido dónde voy a vivir o qué voy a hacer. Y estaban 33 años, justo la edad de Cristo, una edad de revelación, de misión, etc. Yo estaba súper involucrada con esos temas y me habían pedido, una editora muy conocida de Batalla Cultural me había pedido escribir un libro. El dueño de la editora, un gran amigo mío, cuando conversamos y le conté mi historia porque él quería saber qué había por detrás de esa mujer que él veía tan movida, tan involucrada con tantos temas de negocios, de política, de batalla cultural. Yo dije, mira, creo que es porque soy una sobreviviente y le cuento mi historia. Entonces el editor el dueño de la editora, Andrés se llama, me dice, Sandra, tienes que escribir un libro porque todo lo que te ha sucedido para que hayas llegado a ese momento es para que de ahora en adelante pases a distribuir gracia divina. Porque tu historia va a ayudar la vida de muchas personas que no creen en Dios. Y cuando empecé a escribir el libro era con esa intención. Yo dije, está bien. Yo no me sentía preparada, pero él me animó tanto y fue justo cuando me divorcio, literalmente, ¿no? No me llegué a casar, pero vivía junto y todo. Y dije, bueno, lo voy a hacer entonces ya que lo decís pero quiero que tenga 3 objetivos. Quiero que personas desistan de suicidarse. Quiero que personas pasen a creer en Dios, el que no cree, crea. Y quiero que el que ya cree en Dios aumente su fe. Esos eran los objetivos que yo tenía porque dije, todos están hablando de batalla cultural, pero existe una batalla que es más profunda, que es la batalla de nuestra propia alma. Es una batalla individual que todos trabamos, eso está muy por encima de los temas políticos. Es la batalla que yo di a los 15 años cuando decidí seguir viviendo, de que si Dios existía, entonces valía la pena porque el futuro sería diferente. Y cuando entro en este tema y me pongo a viajar y pongo a escribir, empiezo a escribir el libro, empiezo a tener muchas inspiraciones con María, porque empiezo a hablar desde un lugar de una mujer sanada, de una mujer que abraza su feminidad, que entiende que ser
toda la parte empresarial, bárbaro, pero llega un momento que te estallas con la pared porque eso no es todo. Y llega un momento que vuelves a lo que es tu esencia femenina y de pronto me doy cuenta que Dios ha puesto ese ejemplo más de 2000 años en la Biblia porque María fue madre para... Y digo, ¿por qué Dios puso a su hijo en el vientre de una mujer pudiendo haberlo levantado del suelo? Eso tiene un mensaje. Y entiendo que la maternidad, hablando también con otra persona que conocí que está en esos temas, él me dijo, Sandra, la maternidad, esa crisis que está teniendo en tu vida personal sobre ser madre, ¿por qué no lo pensé antes? ¿Por qué no lo sentí antes? Es una crisis no de tu vida, es del occidente, porque es un valor que se ha perdido. Entonces, mientras voy escribiendo el libro, empiezo a tener muchas inspiraciones con María y entonces la comparo a María con Eva, la que quiso desobedecer a Dios, ser como Dios y la que quiso ser la esclava del Señor. O sea, son ejemplos antagónicos y son dos perfiles que las mujeres pueden seguir. Todo eso empiezo a escribir a mi libro. Bueno, en medio de esto, también leí un libro de la batalla cultural de Agustín Laje que empieza a hablar bien de la iglesia. Y ahí es donde todo el prejuicio que yo tenía con la iglesia católica empieza a caer, porque él habla de la Revolución Francesa, de cómo quitaron a Dios del centro y pusieron al hombre, que esa fue una de las grandes batallas culturales que perdimos, que desde ahí la humanidad se fue perdiendo. Y bueno, y de cómo la iglesia ayudó a construir lo que es, o sea, estamos recuperando valores que fue la iglesia quien construyó. Hay un momento que es inevitable estar frente al catolicismo. Todo ese bombardeo me vino a la vez. Y hasta que llegó un momento en que yo estaba buscando mi misión en un año que, cuando se dio vuelta el año, que fue el año pasado, sí, pasado, de 2024 para 2025, yo reflexioné, hice una reflexión de paso de año y dije, hay que mirar al cielo. Hay que mirar al cielo para agradecer cuando las cosas van bien, para pedir fuerzas cuando las cosas van mal y para no distraerse, porque el destino está ahí. Entonces, quiero descubrir mi misión. Yo estaba con esto y escribiendo el libro y involucrada con todos esos temas. Entonces, yendo a todos los eventos posibles que trataban de esos temas, que eran mis causas. Y entre esos eventos decidí ir al CPAC de Washington. Y cuando llego a este evento un día antes, me escribe un conocido y dice, Sandra, mira, no sé si eres católica, pero es que quería divulgar a Halo. Y yo dije, qué coincidencia. Y en eso una otra conocida me regala un rosario, un escapulario. Yo dije, ¿qué está pasando? Me está pasando todo a la vez. O sea, estoy escribiendo el libro hablando sobre María. De hecho, yo tenía una señora que me limpiaba la casa, que era muy devota de la Virgen y que un día dijo que como que vio a la Virgen y yo dije, ¿qué pasa? O sea, había muchas cosas sucediendo a la vez y de pronto recibo un rosario, recibo un escapulario. Alguien me indica para ir en Washington a una iglesia. Yo voy a esa iglesia y por primera vez me pongo de rodillas delante de una imagen de la Virgen y empiezo a decir, creo que me estás buscando, no sé, puedo estar enloqueciendo, pero ya son demasiadas las coincidencias. Estoy pensando mucho, estoy teniendo inspiraciones contigo. ¿Qué está pasando? ¿No? Y quiero saber cuál es mi misión. Me acordé de la escena del auto y al acordarme de la escena del auto, yo dije, siento que de alguna manera quizás me haya salvado la vida, entonces quizás te deba algo. Y mientras estaba hablando con la Virgen, empecé a llorar mucho, obviamente, y mientras lloraba sentía que me sanaba lo que faltaba. Esa mujer que parecía tan empoderada, que ya había superado lo más difícil desde lo físico, lo emocional, finalmente se estaba sanando espiritualmente delante de la presencia de una madre que en realidad nunca había tenido. Entonces, a todo esto fue una experiencia trascendental. Yo ni sé cuánto tiempo pasé en esa iglesia. Yo dije, ¿cuál es mi misión? Y en mi corazón yo sentí, tenemos una generación de mujeres que sanar. Y es como si me hubiera abierto literalmente el cielo adelante y dicho, wow, entendí qué es lo que tengo que hacer para llegar hasta ahí. Entonces, esa es mi misión. Bueno, pero yo pensé, bueno, en ese momento no pensé en convertirme al catolicismo, pensé, voy a tomar a María como un elemento de mi fe. No puedo negar que esa mujer existe, que sea poderosa, que ha pisado la cabeza de la serpiente, que la sigue pisando. Es inevitable creer que existe y que tiene un poder. Salgo de Washington, me voy a Cancún. Y ahí vas a entender por qué termino dando mi testimonio en el santuario de Cancún. Yo tengo una gran amiga y que siempre me decía que tenía que ir a su casa, es brasilera, vive ahí. Y por primera vez iba a su casa en Cancún, ya la había encontrado en Ciudad de México, pero ella recién había comprado esa casa y quería que la conociera. También estábamos cerrando negocios entre nosotras.
Y cuando llego a Cancún, ella me recibe con una mesa llena de mujeres, estaba su mamá, dos amigas de ella y un desayuno. Y en esa mesa empezamos a hablar, me pregunta la mamá sobre el evento del que yo recién había venido. El evento en Washington era el CPAC, estaba Elon Musk, Trump, entonces yo posté, la mamá vio y dijo, ay, cuéntame lo que fue esto. Yo le dije, mira, podría hablarte de política, pero no consigo. Porque la experiencia que tuve en la catedral un día antes fue tan fuerte y estoy teniendo tantas inspiraciones a nivel espiritual que en una mesa así encima con mujeres no me da otra cosa que hablar de eso. Es como que me sintiera en un estado todavía de gracia. Yo después de esa experiencia en la catedral casi no conseguía dormir, no sentía hambre, quedé como flotando por días y todo lo que yo fui a ver perdió el sentido porque me pareció más valioso eso. Entonces les empiezo a decir las inspiraciones que había tenido con María sobre el valor de la maternidad, etcétera. Y las mujeres que estaban ahí en la mesa empiezan a llorar, a emocionarse, le tocaba. Y cuando vi eso dije, wow, María tenía razón. Hay muchas cosas que sanar, porque en una conversación así íntima entre mujeres y hablando sobre las reflexiones que tuve con la Virgen en relación a la maternidad, en relación al aborto, en relación a todo esto, hay corazones acá que están despertando con ese mensaje. Entonces mi amiga dice, bueno, ya que estamos en esos temas, y hoy es domingo, ¿qué tal si vamos a una misa acá cerca, que hay una iglesia muy bonita? ¿No saben lo linda que es esa iglesia? La tienen que conocer. Vamos todas a la misa a las 5 de la tarde. Perfecto. Yo dije, bueno, vamos. Puse el escapullario que recién había ganado. Y dije, bueno, me vestí y dije, vamos. A las 5 de la tarde fuimos a esa misa. Y yo imaginaba una iglesia como la de Washington, ¿no? Una iglesia tradicional, así, muy bonita, pero cuando estoy llegando, leo Casa de María. Yo dije, ¿pero qué iglesia es esa? Imagínate, todo en el mismo día, en la misma secuencia, con esa intensidad. Llegamos a la misa, las 5 mujeres que estábamos en el desayuno, y cuando entro a la iglesia, todo con jardines, todo de madera, todo tan sencillo y tan femenino, porque otra cosa que nos enseña María es que la belleza de la feminidad es la belleza de la sencillez. No son las carteras caras, no es eso yo siempre tuve claro porque siempre fui muy centrada en mis valores, pero queda más evidente cuando la vemos a ella, de lo bella que era, por lo sencilla que era, y yo veía todo eso en ese santuario. Entonces fue imposible no entrar y ya impactarme por el ambiente, por la belleza de la sencillez, del jardín, de la madera, de todo esto. Cuando entro, había una cantante que se llama Lupita, con una voz femenina hermosa cantándole a María. Yo dije, pero eso es demasiado, o sea, ese ambiente es completamente mariano. ¿Cómo vine a parar aquí? Y asistimos a la misa. Cuando termina la misa, algunas de las mujeres que estaban con nosotras seguían llorando durante la misa. O sea, era tanto mensaje de lo que habíamos hablado a la mañana y lo que se estaba recibiendo ahí en ese santuario, que era imposible no impactarnos. Y cuando termina todo, mi amiga estaba hablando con un hombre que vendía como unos tecitos de chocolate, algo así, y yo estaba flotando, ¿no? Yo estaba en estado como casi vegetativo de, wow, ¿por qué me gusta todo eso? ¿Será que tengo que ser católica? No, eso es demasiado. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Yo estaba con todas esas dudas en mi cabeza como... Entonces el hombre que estaba hablando con ella de la nada se da vuelta y me dice, ¿acaso le has dicho sí a María hace poco tiempo? Ay, Porque tú solo estás aquí porque ella te trajo. María es así, una vez que le decís sí, ella te absorbe por completo. Entonces yo quedé en shock. Digo, no, eso no es normal. Yo estoy enloqueciendo. O sea, esa es la realidad. Yo estoy viviendo en una realidad o estoy en una simulación. O sea, no es posible. Entonces, mi amiga también quedó en shock. Las mujeres y todas como, ¿qué? Me acuerdo que la amiga de mi amiga dijo, ¿es normal escuchar tanto de María en un día? Yo dije, mira, a mí tampoco me pasaba. Bueno, cuando termina todo, viene el sacerdote. eh, y le digo, mira,
creo que estoy enloqueciendo, nunca siquiera he hablado con un sacerdote, pero te voy a decir todo lo que me está pasando. Y le conté todo, de las experiencias, del libro, de las señales, del que había recién hecho esa oración en Washington, y ese señor me dice eso. Este señor que está aquí vendiendo tecitos de chocolate me dice eso mientras yo estaba en mi cabeza pensando, ¿por qué estoy aquí? De la nada se me da la respuesta. O sea, hay algo. Y, o estoy loca. Y me dice, no, no estás loca, María es así. Yo quiero acompañarte. Podemos intercambiar teléfonos, claro, bueno, intercambiamos teléfonos, yo regreso a Buenos Aires, él me sigue escribiendo. En Buenos Aires dije, en Buenos Aires no, digo, al día siguiente de esta misa, cuando me despierto, digo, tengo que ser católica. Tengo que ser católica porque no puedo negar el poder de esa mujer y ese es el único lugar que la reconoce. Entonces, comento eso con mi amiga y su mamá en el desayuno otra vez. Dije, mira, llegué a la conclusión de que tengo que ser católica. La mamá de ella es súper feliz, ¿no? Porque es catequista encima la mamá. La mamá es catequista. Dice, ay, qué bien, qué buena noticia. Dije, no, es que ya no No, puedo negar. O sea, si yo tenía alguna duda, la misa de ayer fue demasiado. Bueno, llego a Buenos Aires y empiezo a frecuentar misas. Dije, bueno, voy a empezar a ir a misa y ahí pregunto de catequismo, viene una señora de 90 años y dice, sí, puedes empezar ahora, te bautizas en un año y medio. Y yo dije, ay, todo esto. Pero bueno. Entonces comento con el sacerdote de Cancún. Dije, mira, estoy viendo para hacer catequismo y esto. Y dice, no, ¿puedo yo hacer tu catequismo? ¿Puedo acompañarte? Me encantaría que te vinieras a bautizar aquí. Yo dije, wow, un honor, obvio. Y ahí empiezo a hacer por llamada de video con Luis Pablo la catequesis, ¿no? Y ahí saqué todas mis dudas, de porque yo era testigo de Jehová y la Trinidad y esto y lo otro, o sea, todo, y él con mucha maestría me fue enseñando y dije, wow, realmente hay demasiada profundidad intelectual en el catolicismo. Me dio varios libros, los devoré, y bueno, y así seguí mi camino de conversión, de conocimiento, del corazón ya estaba, ¿no? Faltaba simplemente entender los conceptos y eso fue clareando cada vez más. Hasta que llegó el día en que él me dice, Sandra, podrías venir, como era en junio, podés venir el 20 de junio. Y yo estaba sintiendo en mi corazón, o sea, todo eso fue de febrero a junio. Y yo estaba sintiendo en mi corazón que ya quería ir a Cancún, estaba llamando a mi amiga a ver si podíamos adelantar nuestros negocios, quería cualquier excusa porque yo sentía que tenía que estar. Y me escribe el sacerdote, que eso también es increíble, la conexión que tuve con Luis Pablo también no es algo común así. Y él me escribe preguntando si puedo ir exactamente para la fecha que yo estaba tratando de buscar cualquier excusa para estar. Yo dije, mira, me estás respondiendo algo que yo estaba tratando de... Mi corazón me decía que tenía que estar en esa fecha. Dice, es porque vamos a grabar un documental del santuario y yo quiero que esté tu testimonio y que ahí podamos adentro del documental poner tu bautismo, que sea grabado tu bautismo. Yo dije, wow, o sea, yo solo quería bautizarme, pero de pronto sí, siempre sí, el sí, ¿no? María, que es mi referente, siempre decía sí, entonces yo siempre voy a decir sí. El corazón ya estaba dispuesto, yo ya estaba buscando motivo para ir. Me pasas eso, o sea, más confirmaciones. Entonces voy y cuando llego a Cancún, él me dice, en el día que llego, dice, te tengo más regalos. Hablé con el obispo y te vamos a dar los 3 sacramentos. Entonces, Ay, qué en el mismo día, en wow. el mismo día de mi bautismo también hice la confirmación, la comunión y todo eso quedó documentado. O sea, yo solo quería bautizarme, recibí los 3 sacramentos y tengo un video hermoso producido por Cine de mi bautismo para el resto de mi vida. Y yo digo que es un día que, si puedo resumir cómo me sentí en el día de mi bautismo, es un día que me sentí hija amada. Hija amada. Esa, fue así, así como me sentí. Fue el día de mayor sanación, de mayor entrega, de claridad de propósito ya, de para qué estaba haciendo eso. Hice un detox en esos días. Dije, todo mi pasado lo voy a dejar atrás, incluyendo todo. Por ejemplo, un chico que me gustaba, pero que yo sabía que no iba a ser el papá de mis hijos, chao. Y ahora en adelante voy a tratar de ser lo más pura posible, lo más limpia posible. Bueno, todo. Hice dieta, todo. Dije, quiero estar 100% limpia en todo, quiero que mi vida sea entregada 100% a eso. Entonces, y la verdad que después de esto, solo se fueron confirmando cada vez más y lo más, o sea, hay tantas coincidencias, llamo, ¿no? Que
cuando yo empecé a escribir mi libro, el editor dijo, es para que distribuyas gracia divina. Pero mientras lo escribía y por escribirlo, me encontré con la llena de gracia. Porque era una gracia que yo también necesitaba. ¿Cómo voy a distribuir algo que me falta? Entonces, solo puedo decirles que Dios realmente existe, que el camino de la fe es un camino de conocer y amar a Dios. Por eso no podemos juzgar a las personas y tenemos que tener caridad. Nunca se sabe su origen familiar, qué le ha pasado. Yo veo, quizás eso también me dé un poco más de empatía, porque a veces veo algunos católicos que miran de arriba abajo quien no es católico y no, yo tenía todo para no serlo. Mi papá abusador era católico. El hombre que me violó era católico. Yo podría jamás haber perdonado esto. Yo estuve muchos años yo nunca he sido siquiera bautizada. ¿Cuánta gente es bautizada pero no recibe la enseñanza? Entonces creo que toda mi vida me hizo entender que también tenemos que tratar de ayudar a otros, ¿no? Porque eso era lo que yo hacía como testigo, de ir a predicar en casa, lo que yo creía que era la verdad. Pero la verdad es que la Iglesia Católica, aparte de ser la Iglesia de Cristo, nos enseña que justamente por eso el destino final es el cielo. Y nuestro objetivo tiene que no solamente ser llegar al cielo, sino que llevar el máximo de almas con nosotros, ¿no? Entonces, esa caridad, esa comprensión y entender que la verdad que está ahí es tan fuerte, la presencia de Dios, la presencia de la Virgen, es algo tan fuerte, pero tan fuerte que ninguna mentira, ningún ser humano mal intencionado que se infiltre, nada es capaz de derribar. Y mi historia creo que también en partes comprueba un poco de esto. Entonces, creo que es lo que puedo dejar de testimonio. No, 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 hermoso. no, no, demasiado hermoso, fuera de que eres encantadora, pero cuando tú hablas, uno de verdad siente, yo me voy como imaginándome todo. Claro, la narración te va Y llevando uno por esa historia. siente ese Hermoso. amor y cómo te fue enamorando la Virgen, cómo el Señor te pescó, porque tenía que ser así. Si te hubiera llegado de otra manera, quizás no lo hubieras mirado, ¿sí? No hubieras tenido como esa graciecita de estudiar su palabra. Sandra, yo te hago una pregunta. ¿Tu vida hoy cómo está? ¿Cómo está ese corazón? ¡Ah! ¿Cómo ese propósito? ¿Cómo va? Bueno, mi sueño sería formar una familia, obvio, Ay, pero sí. es algo que he llegado a la conclusión de que si no llega a suceder, mi misión ya está clara. Entonces, por mucho tiempo yo estuve buscando hacer mi voluntad. Yo quise muchísimo conocer a alguien, enamorarme, construir una familia, pero no quiero que sea como la que yo tuve. Y eso también me pone una presión mayor. Aparte, por toda mi historia, obviamente, así como ver en la adolescencia, no dejo de ser hoy, me cuesta mucho. Yo admiro a las mujeres que se apasionan con mucha facilidad. A mí no me pasa. Para que yo me sienta atraído por alguien, eso es una raridad, pero tiene que ser desde una conexión realmente muy profunda. Entonces eso me limita, no es que no tenga por ahí algunos pretendientes, ay, pero yo miro y digo, pero ¿por qué este? ¿Por qué tiene de especial? ¿Qué va? Y muchas veces medito sobre qué es lo que quiero, ¿no? Porque uno tiene que saber. Y llegué a la conclusión de que hay muchos hombres que me han ofrecido el mundo. De veras, no puedo reclamar que no faltan oportunidades así, hombres que me ofrecen que son exitosos o que pero yo no quiero un hombre que me ofrezca el mundo, yo quiero un hombre que me invite a cambiarlo. Ya llegué a esa conclusión, porque yo lo estoy haciendo desde mi lugar. Y si entro en una relación por comodidad nomás o porque tengo que entrar, voy a privarme de seguir haciendo eso. Hoy estoy viajando a varios países, estoy hablando de la Virgen, estoy ayudando a sanar mujeres, estoy escuchando testimonios, estoy... Entonces, si no es alguien con quien pueda seguir haciendo eso y complementarme en propósito, no hay mucho por qué. Yo el año pasado conocí a alguien que creí que ahí podría ser porque era un chico, yo ya estaba en todo ese proceso, bautizada, etcétera, y era un chico que parecía muy correcto, tenía a la Virgen por todos lados, también súper católico, pero al final resultó que no era lo que parecía y de ahí yo dije, yo no conseguí, por suerte, tener nada más allá, o sea, estuve con él, pero sentí que me trababa porque sentí, no va a ser el papá de mis hijos, y de ahí dije, y ahí fue donde tomé la decisión, castidad 100%. O sea, yo no puedo porque la energía
Es algo que yo no puedo estar hablando de la Virgen María y acostándome con cualquiera no, no, no. Entonces, castidad absoluta y lo digo, o sea, si hay algún chico interesante que me invita a salir, a cenar, yo digo, bien, vamos, lo escucho y digo, mira, yo solo me voy a acostar con mi papá y mis hijos, entonces no esperes nada porque no vas a obtener nada de mí, podemos ser amigos, podemos ir a misa, pero no va a pasar nada. Y desde que tomé esa decisión, me siento como literalmente flotando, es como Ay, que, qué belleza. o sea, y vale mucho la pena. Yo digo, las mujeres hagan eso, es lo mejor que nos puede pasar. Total. Y estoy en ese proceso de que primero uno tiene que, el primer amor de la vida de una mujer tiene que ser Jesús. Tiene que ser Jesús. Qué belleza. No, porque te da un padrón de hombre, de masculinidad y de seguridad que, sobre todo para mí que no tuve papá, no tuve esa referencia, no tuve ese lado. Entonces, eso podría llevarme en algunos momentos en el pasado, a desvalorizarme o no. ¿No? Hace diferencia. Entonces, cuando te enamoras primero de Jesús y tienes esa relación con Él, ya, listo, los hombres ya no te engañan de la misma manera. Ay, qué Pues ya queda más belleza. claro el propósito. Y si tengo la gracia de conocer a alguien que realmente tenga mis valores, que podamos caminar juntos, excelente. Pero si no tengo, yo voy a seguir teniendo a Jesús, voy a seguir teniendo a María, voy a seguir teniendo mi propósito. No es algo que digo para parecer más santa que otro, nada. Yo tengo, o sea, puedo no pecar en eso, voy a pecar en otra cosa. A veces voy a cometer errores al hablar o lo que sea, porque somos humanos, no me siento superior a nadie, pero me siento bien y me siento mejor espiritualmente por seguir ese camino, donde me siento como que ser más coherente con lo que yo predico y lo que yo vivo en mi vida personal. No, demasiado hermoso, demasiado claro. Ese mensaje para mí sí fue la cerecita, ¿cierto? Porque invitar a las mujeres a sanarse así, o sea, es guardarse, tener ese primer amor, ese único y primer amor que es Dios. Y guardarse para esa persona es lo mejor que podemos hacer porque ahí sí vas a conocer el verdadero amor. Ahí sí vas a saber cuál es el verdadero amor. Sandra, ¿y dónde pueden conseguir tu libro? En Amazon se llama Desde mis ojos y en Amazon se envía a todos los países, así que ahí lo pueden encontrar. Ay, qué hermoso. Bueno, Sandra, no, de verdad que tu testimonio, yo lo había escuchado, pero como te dije, el Espíritu Santo sabe qué hace en cada momento. Y Sí, y tuvo unos siempre matices salen otras distintos. informaciones. ¿Cierto que sí? Ahí sí, confirmaste lo que te dije antes de que empezáramos a grabar. El Espíritu Santo sabe en cada testimonio que tú des, donde te inviten, Él sabe qué mensaje va a dejar. No, Y hermosísimo, ¿para qué? Y tú tocaste dos puntos que yo los quiero resaltar, porque es uno de los grandes problemas que hemos visto mucho ahora, y es, uno, cuando no tienes un modelo de hombre como es Jesús, cuando tú no ordenas el amor, porque atendemos muchas personas que no tienen ordenado el amor, y cuando Dios no está por encima de todo y está por debajo de ese hombre, pareja, esposo, el que sea, que está por encima de Dios porque lo idolatras, porque sin Él te vas a morir. Si Dios está en la cabeza, tú puedes soportar lo que sea, porque Dios siempre va a estar arriba de todo. Eso me pareció genial. Segundo, ¿qué querías decir, Sandra? No, es que iba a poner un paréntesis porque ese es un punto que he reflexionado. Una de las consecuencias de la caída de la humanidad, Dios dice a Eva, tu deseo ardiente será por tu esposo y él la dominará. Entonces, esa relación de dominio del hombre a la mujer, emocional, físico, lo que sea, es resultado de la caída. Antes de eso vivían en armonía, no ujú, existía esto. ¿Y cuándo es que eso se equilibra? Se equilibra solamente con la venida de Cristo cuando Él dice, el hombre es la cabeza de la mujer, pero yo soy la cabeza del hombre. ¿Y cómo el hombre debe amar a la mujer? Como Cristo amó a la congregación entregándose por ella. Entonces, eso es algo que yo ya había llegado a la conclusión de que, y por eso abrí mano de algunos amores de mi vida, que yo dije, bueno, podría insistir en ese camino, pero este hombre no tiene a Cristo por su cabeza, y por no tener a Cristo por su cabeza, va a haber esa relación de dominación, porque es el resultado de la caída humana. Entonces, una relación realmente yo solo puedo ser liderada por un hombre que tenga a Cristo como su Ujú. cabeza. Claro, por eso dice como Cristo amó a su iglesia. ay, eso sí, sí Qué fue hermoso. Sí, hermoso. y por último, sí es muy importante que una mujer valore, nosotros lo hemos hablado en varias oportunidades acerca de la castidad y para muchos ni siquiera entienden qué es esa palabra. Y realmente entender la castidad.
el valor que tiene tan impresionante, porque hay muchos modelos cercanos de personas, amigos que han vivido unos noviazgos en castidad muy largos y ver esos matrimonios que uno dice, wow, Santos. santos, que uno dice, mira, mira qué belleza, sí se puede, y cómo son de sanos, porque es que, vuelvo a lo mismo, hemos atendido tanta gente con tanta problemática que dice uno, si hubieran empezado bien las cosas hubieran sido muy distintas, pero ahora no, hay que empezar a sanar y a trabajar en esas heridas que se causaron. Entonces todo eso se sana como Pues mira, castidad. sí, pero mira, es que mira Sandra cómo se sintió de bien cuando tomó esa decisión. Ujú. Es una gracia, yo creo que el Señor ahí te dio una gracia adicional. Sí, innecesaria, porque ¿cómo voy a ayudar a distribuir si no la busco yo? Entonces hay que buscarla, ¿no? Sandra, cuando vengas a Medellín nos contactas para conocerte en persona, por Ay, me favor. encantaría. Demasiado linda. O bueno, y te invitamos nosotros. Aquí hay mucho que hacer por todas estas almitas heridas que andan por aquí. Y escuchar ese testimonio daría mucha Sí, luz, sí, mucho, mucho, mucho. mucho, mucha Bueno, esperanza. yo a disposición siempre. Esa es mi misión. Ay, qué Qué bien. Bueno, belleza. vamos a estar hablando entonces, unidas en oración. Sandra, gracias de nuevo por ese sí. Eres una mujer demasiado encantadora. Estás Gracias. llena de Dios, llena de María, porque cuando tú hablas uno realmente siente cómo le atraviesa el corazón. Entonces, sí tienes claro tu propósito y lo estás haciendo muy bien. Te deseo que el Gracias. Señor derrame muchas gracias especiales en tu vida luego de que ese testimonio salga al aire, porque eso lo hemos experimentado, que cuando nos donamos para darle gloria a Él, Él nos deja ganar en Ujú. generosidad. Entonces que el Señor siga bendiciendo tu vida, te siga llenando de muchas gracias especiales para que sigas con ese apostolado tan hermoso. Un Muchas abrazo gracias. muy Y felicitaciones a ustedes también por el trabajo que hacen, siendo una pareja tan ejemplar en un mundo tan herido, con falta de buenas relaciones también. Ustedes son luz en la oscuridad. Bendito, ora bendito por sea Dios. nosotros. Necesitamos mucha oración, la verdad, pero hacemos lo que nos toca y bueno, ahí vamos. Bendito sea el Señor. Todo para la gloria de Dios. Sandra, Gracias. muchas Amén. gracias. Ah, bueno, a Gracias todos a ustedes. ustedes yo voy a hacer la cuñita. Por favor, compartan este regalo, suscríbanse al apostolado, déjenle un mensaje bien hermoso a Sandra y nos vemos entonces en otro próximo regalito. Sandra, Dios te bendiga. Hasta luego. Gracias. Chao, Chao. chao. Chao.